aquí de corriente. Como me acuerdo, de manera indirecta puedes tener la corriente, pero de manera directa no puedes medir corriente como con el tester. Como el tester mide cuánto es la corriente que está pasando. Con un osciloscopio no puedo medir corriente. Puedo medir niveles de tensión o voltaje, tanto en continua como en alterna. En alterna puedo medir, ¿qué cosa? Puedo medir la frecuencia, puedo medir el periodo de una señal. Además también tiene otras características ya esos osciloscopios digitales, ¿no? Te permiten medir el voltaje RMS, que es el voltaje eficaz. Te permite medir el valor de pico a pico, valor máximo, ¿no? Fíjense, algo de eso estábamos haciendo con sus compañeros el día de ayer. La gráfica de una señal continua, ustedes también vimos un poquito, es lo que tenemos acá, la representación gráfica de una señal continua. Una señal continua DC en función del tiempo. Si yo quiero graficar esta señal continua, es una línea horizontal de esta manera, ¿sí o no? Una línea constante, en un nivel de 5 voltios. Así varía el tiempo, así pasa el tiempo, esa señal se mantiene constante. ¿Estamos de acuerdo? Muy diferente a la señal alterna. La gráfica de la señal alterna es lo que vemos aquí, representada mediante esta gráfica senoidal, por eso también se le llama señal alterna o senoidal o sinusoidal. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué sentido? ¿Por qué el profesor le llama así senoidal o sinusoidal? Porque está representando una función trigonométrica, que viene a ser la función seno, ¿cierto? La función seno. Y por eso le llaman a esta gráfica también una señal senoidal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué se le dice alterna? ¿Por qué se le dice alterna? Alterna. Por la llamada alternancia. Positivo o negativo. El cambio en un instante de tiempo de polaridad positivo a negativo, de negativo a positivo o viceversa. Un ciclo. En un tiempo determinado, ¿cierto? Eso es, como dices, eso generándose, ¿no es cierto?, un ciclo completo de la señal. Periodo. Ahora, esto, ¿quién genera la señal alterna? ¿Dónde se genera la señal alterna? En las centrales hidroeléctricas. En las centrales hidroeléctricas, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver tremendos, ¿no es cierto?, en este caso generadores, que con esa caída de agua, a través de un sistema hidráulico, la caída de agua empieza a mover unas paletas que tienen unos cucharones, no me acuerdo, que le cae el agua y empieza a moverse esto de aquí a una, en este caso, velocidad determinada. Ahora, cuando empieza a moverse el generador, ¿no me acuerdo? Es donde empieza a describir esta gráfica de la señal alterna. Cuando empieza a moverse, por ejemplo aquí, se mueve en ángulos determinados, ángulos de 10 grados, 15 grados, 40 grados, ¿no es cierto?, 50 grados, 90 grados y así, ¿no? Entonces cuando empieza a moverse el generador, empieza a describir esta gráfica de la señal alterna en cada instante de tiempo, y esos a ángulos determinados, si tú lo ves, se empieza a generar así. A un ángulo, mira, de 90 grados, esta señal tiene un valor máximo, porque va a ir un incremento de señal. Mira, por el paso del tiempo se va incrementando la señal, hasta hacerse su valor máximo. Pico, ¿no? Y por eso es que aquí se le llama valor máximo. Valor pico. Y también se le llama valor pico. Y también se le llama amplitud. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene un valor de 5 voltios, porque llevo a representar el voltaje alterno, porque también podría representar la corriente alterna y podría representar la potencia alterna. Entonces, si aquí estoy representando el voltaje alterno y yo digo que mi valor máximo es 5 voltios, también puedo decirte y te puedo preguntar, ¿cuánto es el valor pico? 5. ¿Cuánto será? 5 voltios. Valor máximo. ¿Cuál viene a ser exactamente? Porque el valor pico es igual a decir valor máximo. Si estamos hablando de voltaje, será voltaje máximo. Si estamos hablando de voltaje, será voltaje pico. Si hablaría de corriente, sería corriente máxima o corriente pico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero también otra cosa que le podemos llamar es la amplitud. Yo te puedo preguntar, ¿cuál es la amplitud de la señal? Y tú me vas a decir, 5 voltios. Eso es amplitud. Es el tamaño de la gráfica, si te das cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo debo empezar a entender. En AC ya se manejan otros parámetros muy diferentes a los parámetros que hemos manejado en continua. En continua para nosotros es más fácil, ¿no? Voltaje, corriente y resistencia. Nada más. En cambio acá no. Profesor, si estoy representando la gráfica de la señal alterna, hay otros parámetros como ¿cuál, profesor? El valor máximo. Pico, pico. O voltaje máximo. El valor pico. Pico, pico. O la amplitud de la señal. Y como dice, de
punto será Pico a pico. valor de pico a pico, voltaje pico a pico, corriente pico a pico. ¿Estamos de acuerdo? Si lo estamos viendo de esta forma. Ahora mira, ve, empieza a generarse la señal en cada instante de tiempo. En un instante determinado, ojo, esta señal tiene su valor máximo. Pero el generador no empieza a moverse así y se queda ahí, sino continúa girando. Continúa girando y continúa girando. Pero cuando empieza a recorrer por este lado, ¿qué está pasando con la gráfica? Empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, hasta realmente en un tiempo determinado es cero. Sí. Por supuesto, comenzó en cero, llegó a su valor máximo y luego empieza a decaer. La gráfica comenzó así, mira, a ver, de esta forma se está generando. ¿Me dejo entender? Sí. Si agarramos, vemos esto, de esta forma se está generando. Cuando empieza a moverse el generador en la central hidroeléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Pero a esta trayectoria, desde que comenzó hasta donde terminó, ¿cómo se le llama? Semiciclo. Esa trayectoria, ¿cierto? Semiciclo. Pero fíjate que la gráfica, ¿qué pasa con el generador? De lo que está dando vueltas así, sigue su recorrido, sí, pero en sentido contrario. Antihorario. En sentido contrario. Y entonces, ¿qué empezará? A describir a la misma gráfica, pero en sentido contrario, teniendo también un valor máximo en un tiempo determinado, pero de semiciclo negativo. De semiciclo negativo. Aquí el valor máximo de semiciclo positivo. Todo lo que está por encima de este eje referencial viene a ser en este caso la zona positiva, y lo que está debajo será el negativo, entiéndelo de esa forma. Entonces, fíjate, empezó, ojo, a girar esto y empezó a describirse de esa manera. Hasta nuevamente en un tiempo determinado volvió a ser cero nuevamente. Pero ¿qué realizamos? Eso, el generador dio una vuelta completa. Un ciclo. O sea, ¿cuánto? 360 grados. En 360 grados se está generando un ciclo, que es el movimiento completo del generador. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma se está, ojo, generando la señal. Entonces hemos dicho muy claro que toda esa trayectoria recibe el nombre de ciclo. Periodo. Ciclo, Periodo, ¿no? tiempo. Es el ciclo. ¿Qué cosa viene a ser el ciclo? Toda la trayectoria en que la señal se está generando, desde que comienza hasta donde termina, y volverá a repetirse, repetirse, repetirse. Ese es el llamado ciclo. Pero ese ciclo también lo puede hacerlo en un tiempo determinado. Un periodo. Y a eso se le va a llamar, ¿qué cosa? Periodo. ¿Qué viene a ser el periodo? El tiempo que se repite. En que esta gráfica se repite, ¿no? Se está generando. Ajá. En la que un ciclo se puede generar, o cierta cantidad también de ciclos se van a generar. ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros un valor referencial va a ser un segundo. Entonces yo acá puedo decir, profesor, te puedo preguntar, ¿cuál es el periodo de la gráfica? Un ciclo. Un segundo. A un segundo. Periodo es el tiempo. Yo no te digo el periodo, yo te voy a decir, ¿en qué tiempo se está generando la señal? En un segundo. Pero ya no se habla así, se dice cuál es el periodo de la señal. Y el periodo de esta gráfica es un segundo. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo. Ahora, profesor, ¿pueden haber más repeticiones aquí? Sí, porque no solamente puedo tener una sola gráfica en un segundo. Voy a tener de repente dos gráficas. Voy a tener tres gráficas y estamos hablando de repeticiones, varios ciclos en un segundo. ¿Frecuencia? Varios ciclos. Entonces a eso se le llama frecuencia. ¿No es cierto? Al número de repeticiones en una señal en un tiempo determinado. Inversa del periodo. No, la llamada frecuencia. Ahora, si nosotros hablamos de frecuencia, fíjate, estamos hablando de cantidad de veces que una señal se va a repetir. Esa frecuencia se mide en hertz. ¿No es cierto? La frecuencia se mide en hertz. Ahora, también podemos decir que la frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia es la inversa del periodo. Y eso sí no debo olvidarme. Esto para toda mi vida, estos conceptos yo debo manejar. Frecuencia inversa del periodo. Periodo inversa de la frecuencia. Esto, vuelvo a repetir, no debemos olvidar. Esto es como el poquito para nosotros. Cosas básicas, elementales que yo no debo olvidar. Y acá para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Esto es de lo que tenemos que ver. Ahora, fíjate, nosotros también decimos entonces la señal alterna, profesor. ¿Cuál será? ¿Cómo se genera? A través de lo que estamos hablando. Pero tiene ya sus datos, tiene sus parámetros. ¿Por qué? Profesor, tenemos un voltaje de 220 voltios
Por supuesto que sí, pero ese voltaje no es ni voltaje máximo, ni voltaje pico, ni voltaje de pico a pico. ¿Qué viene a ser los 220 voltios? Un voltaje eficaz, o RMS. ¿No me acuerdo? ¿Y qué cosa viene a ser el voltaje eficaz o RMS? Ojo, viene a ser el voltaje efectivo de la señal alterna, en la cual de tanto subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, va a haber un voltaje constante. En algunos libros van a escuchar ustedes que el voltaje eficaz o voltaje RMS viene a ser la parte, en este caso, continua de la señal alterna. Porque de tanto subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, se va a generar una señal, una constante. Esa constante son los 220 voltios. ¿No me acuerdo? Ustedes verán que en la fórmula de voltaje eficaz, ¿qué viene a ser acá? Voltaje máximo sobre raíz de 2. No sé si han visto esta fórmula. ¿No? Esta viene a ser la fórmula de voltaje eficaz. El voltaje máximo sobre raíz de 2. Y eso vamos a ver que cuando veamos el voltaje pico a pico, vamos a ver que es bastante grande. Todavía eso lo vamos a dejar ahí. Solamente quiero que manejemos estos parámetros por el momento. Ahora mírale, nosotros sabemos que la frecuencia de trabajo para nosotros es 60 Hz, con la que trabajamos acá en Perú. Sí. Si el voltaje de 220 voltios trabaja a una frecuencia de 60 Hz, ¿qué cosa debo entender? Ojo que 60 veces por segundo. un segundo se está generando la señal alterna. 60 veces hay repeticiones. Ahora, ¿por qué se le llama alterna, profesora, esta señal o este voltaje? Por esta alternancia. Por ese cambio de positivo a negativo, de negativo a positivo, de positivo a negativo, de negativo a positivo y viceversa. Por eso se le llama alterna. Alterna las polaridades. Ojo, yo no digo, y escúchame bien, que en el tomacorriente no haya polaridad. Sí la hay, pero no se puede determinar. Porque hay este cambio, pues de positivo a negativo, está así cambiando constantemente. No puedo determinar en qué momento es positivo y en qué momento es negativo. ¿Por qué? Por esta alternancia. Es lo que tenemos que tener presente. Estos conceptos deben tener bien claros, jóvenes. Entonces no puede decir, el profesor me ha dicho que ahí no hay polaridad. Sí la hay, pero no la puedo determinar. Porque está la señal alternándose constantemente. A una frecuencia de ¿cuánto? 60 Hz. Pero también se le puede decir 60 ciclos en un segundo. ¿Qué cosa quiere decir? 60 repeticiones de esta gráfica. En un segundo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Rapidito. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y variamos la frecuencia? Ya no quiero que sea 60, sino quiero que sea solamente 5 Hz. Si fuese 5 Hz, ahí así, sube, baja, más lento. ¿Qué efecto? Claro, más lento. ¿Qué efecto vería en la lámpara? Sí, que empezaría a parpadear, ¿no es cierto? Como las luces de Navidad. Sí. Por supuesto, porque se varió la frecuencia. ¿Y no me acuerdo. ya se podría determinar la polaridad? ¿O no? Podría hacerse, podría determinarse, si lo hacemos bastante lento, podría. No me acuerdo por la lentitud. De repente, en un momento es positivo ahorita y ves cómo tu aguja de repente se cambia, ¿no? Podría hacer ese caso. Pero, profesor, eso que usted está diciendo se ve aquí, sí está generándose ahorita. Ese profesor también está prendiendo, apagando. Sí, pero por supuesto. Pero por la velocidad con la que está haciendo, mi vista no puede percibir ese cambio. La frecuencia. No me acuerdo por esa frecuencia. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos, mira, si acá decimos que es 60 Hz o 60 ciclos en un segundo, yo puedo determinar cuál es el periodo de esta señal. ¿En qué tiempo se está generando un solo ciclo? Sí lo puedo saber. Mira, si yo sé que la frecuencia es 60 Hz y sé también que el periodo es la inversa de la frecuencia, mira en qué tiempo la señal alterna se está generando uno de estos. En 0,016 segundos. ¿En qué tiempo, mira, se está generando? Bastante rápido, ¿sí o no? En un tiempo bastante pequeño. Entonces, por eso es que 60 veces en un segundo se está generando. Es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Espero que más o menos también mejoremos por reafirmar lo que ya les han explicado a ustedes. Sí, profe, aquí estoy entendiendo todo. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Hasta ahí un ratito, vamos ahora con el osciloscopio. Vamos a ver todos, primero vamos a identificar qué
hemos dicho, un osciloscopio, ¿qué viene a ser? Un instrumento de medición, que me permite medir qué cosa. Las señales. Señales. Niveles de tensión, niveles de voltaje.